Mis hermanos, por favor, en sus Biblias alisten, bueno, ya están en Romanos capítulo 4, pero vamos a iniciar leyendo el versículo 1 del capítulo 5. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una traducción más clara de Romanos 5:1 sería, en lugar del pues, poner antes del justificados por tanto. Puede quedar como sigue: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar esta mañana, con la ayuda de Dios, un poco sobre la justificación por la sola fe en Cristo. Ustedes saben que recientemente celebramos el aniversario de la Reforma Protestante, el 31 de octubre. Y una de las doctrinas fundamentales redescubiertas en el tiempo de la Reforma en la Edad Media es la justificación por la sola fe, la doctrina que nos enseña que no necesitamos trabajar ni hacer absolutamente nada para ganarnos el favor y la salvación de Dios, sino únicamente confiar en que Cristo ha hecho todas estas cosas por nosotros. Es una doctrina tan importante como olvidada, ignorada y más aún malinterpretada. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a trabajar por conseguir las cosas. Y a veces, en la manera como nos relacionamos con Dios, hacemos que este patrón se traslade allí. Queremos trabajar para ganarnos el favor de Dios y pensamos que con nuestras acciones y motivaciones, impulsos, con lo que hagamos, vamos a lograr recibir su favor, su perdón o mantener una buena relación con Él. Pero resulta que la justificación en la fe es un bálsamo para nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos enseña que no necesitamos correr, ni trabajar, ni esforzarnos, ni matarnos para que Dios nos vea con buenos ojos, sino solamente refugiarnos en Cristo y nada más. Y es un bálsamo porque por más que usted trabaje y se esfuerce por ganarse el favor de Dios, va a ser imposible, porque como vamos a ver, no somos otra cosa que pecado y maldad y perversión y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos muestre a Cristo esta mañana. Mi buen Señor y Padre Celestial, por favor háblanos, ministranos y edifícanos. Recuérdanos, Padre, que podemos llamarte así solo porque nos has llevado a Cristo, solo porque lo enviaste para ser entregado por nosotros y para resucitar para darnos su justicia perfecta. Ayúdanos a entender que no depende del que quiere ni del que corre, sino de a quien tú quieres mostrarle misericordia, Señor. Gracias por Cristo y por su amor y sacrificio para nosotros en la cruz. Te ruego que ministres a esta iglesia tuya, pero sobre todo que glorifiques tu nombre en medio de tu pueblo esta mañana. Señor, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, vuelvan al capítulo 4 en Romanos y vamos a ver los dos ejemplos que el Espíritu Santo puso allí para enseñarnos sobre la justificación por la fe. Vamos a ver un poquito el caso de Abraham y también un poco el caso del rey David. Ellos son presentados como ejemplos de personas que gozaron y que recibieron y que vivieron por la justicia de Dios que viene por la fe. El capítulo 4 de Romanos inicia diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La persona que acumule, hermanos, algún tipo de mérito, tiene de qué estar orgulloso. Cuando nosotros tenemos logros y alcanzamos metas y cumplimos proyectos, ¿qué hacemos? Inflamos el pecho, ¿verdad? Ay, mire cómo me gradué de la universidad. Mire tan buen este logro que yo alcancé. Y podríamos gloriarnos, pero absolutamente
esto es inútil en la presencia de Dios. Es decir, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos vea con ojos de agrado, para que Dios nos tome en consideración o para que Dios nos recompense. Lo único a lo que podemos aferrarnos, hermanos, para ganarnos el favor de Dios, para acercarnos a Dios, es a Él mismo. Este fue el caso de Abraham que inicia Pablo a presentar en Romanos 4, pero para eso ustedes deben ir a Génesis 15:1, que es donde está la cita que Pablo está tomando en el versículo 3. Y ustedes leyeron hace unos momentos Génesis 15:1. Yo voy a leer desde el versículo 1 y ustedes me van a ayudar solamente con el versículo 6. Génesis 15, yo leo la historia del 1 al 5 para ustedes y me responden fuerte y claro a una sola voz con el versículo 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. La Nueva Biblia de las Américas dice: un hijo de tus entrañas que salga de ti. Y lo llevó afuera en el 5 y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ustedes. La pregunta es: ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Qué hizo para ser justificado? ¿Acaso cumplió la ley? ¿Acaso acumuló méritos? ¿Acaso trabajó y se esforzó por cumplir el pacto que Dios estaba haciendo con él? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que Pablo nos está presentando en el capítulo 4 de Romanos. Vuelvan allí, cuando a partir del versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa esto? En Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermano, cuando usted trabaja por 15 o por 30 días y llega el día de la quincena y su jefe le paga, ¿él está haciendo un favor? Él está pagando una deuda por 30 días de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si llega el 30 y su jefe le dice: lo siento, no le voy a pagar? Hermano, sindicato, ¿cómo se llama la entidad que regula los derechos de los? Mejor dicho, formamos un escándalo porque reclamamos lo que nos están debiendo, lo que en cierta manera nos pertenece porque nos hemos esforzado y trabajado por eso y nos lo ganamos. Ahora imagínese que su entrada al cielo, su relación con Dios, su salvación, su justificación, su morada eterna en el paraíso con Cristo depende de su trabajo en este mundo. Imaginemos ese escenario hipotético y casi irreal en donde usted puede trabajar para alcanzar su salvación. El día que usted se muera y se presente delante de Dios en el cielo, ¿cómo va a estar? Con la mano abierta reclamando lo que a usted le pertenece, lo que usted se ganó por su trabajo. Es decir, estaríamos en la presencia de Dios altivos, pedantes y orgullosos, exigiendo que nos abra las puertas del cielo y nos dé una franca y amplia y generosa entrada. Pero resulta que como nosotros ni queremos, ni podemos, ni estamos posibilitados para trabajar por la salvación, entonces viene el versículo 5 en Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como les decía, nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Teníamos un problema tan grande por nuestro pecado y desobediencia contra Dios que solamente Él podía resolver y que solamente Él quiso hacerlo por su amor libre y soberano
y aún muy a pesar e incondicionalmente de lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? Nos dio a su Hijo Cristo, en quien podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación del juicio de Dios y nuestra justificación, como vamos a ver en un momento. Y todo esto como un regalo de su gracia, que para usted es verdad si usted cree en Dios, o mejor aún, si como Abraham usted le cree a Dios. Igual que el patriarca, solamente necesitamos creerle a Dios que Jesucristo es suficiente para nuestra justificación. ¿Qué es todo lo que tiene que hacer usted? Creer en Dios, tener fe en Dios. Pero inclusive, la fe es un don de Dios, mi hermano, que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. El pastor R.C. Sproul siempre contaba una anécdota. Él también tenía sus historias repetitivas, pero muy útiles y buenas. Resulta que en una discusión con un pastor o con un predicador arminiano, él escuchó que este predicador decía: ciertamente el hombre tiene un problema con Dios y necesita que Dios lo salve. Decía que ciertamente nosotros somos como un hombre que está en un barco en alta mar y se cae en medio de una tormenta y corre un riesgo inminente de perecer. Y aquel pastor arminiano o aquel predicador decía: y aunque necesitamos ser salvos, Dios es el que debe desde el barco, desde la seguridad del barco, lanzarnos un salvavidas. Y Dios ciertamente tiene que lanzarlo justo al lugar donde nos estamos ahogando y al alcance de nuestra mano. Pero ¿saben qué decía él? Pero en últimas es el hombre el que tiene que hacer ¿qué? Estirar la mano y aferrarse al salvavidas. Y Sproul decía: eso es una mentira enorme. Eso es imposible, porque resulta que somos como el hombre que cae del barco, que estuvo luchando por no ahogarse, que ya fue vencido por las aguas, que ya fue al fondo del mar, frío y tieso, como un cadáver, y desde allá tiene que ir Dios a rescatarnos, a traernos a la superficie y a darnos vida nuevamente. Es imposible que por nosotros mismos alcancemos la salvación o la gracia o el favor de Dios. Incluso la fe es un don de Dios que Él reparte a cada uno como Él quiere. Es decir, usted recibe la justicia de Dios sin su mediación. Es lo que en el versículo 6 en Romanos 4 David está mencionando, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios ¿qué? Atribuye justicia sin obras, diciendo, ayúdenme con el 7 y el 8, diciendo, bienaventurados Si ustedes notaron, David parece que se considera 3 veces o por lo menos 2 veces bienaventurado. Ciertamente el rey David pudo haber tenido, hermanos, mucho de qué gloriarse, el rey más poderoso en la historia del reino de Israel. Fue el único que logró unificar las 12 tribus y forjar una nación, establecerlos como una única nación. Pero además fue un rey temido por sus enemigos, porque a todos los derrotó, expandió las fronteras del reino, estableció a Jerusalén como su ciudad capital e hizo de ella una urbe divina y preciosa. Y trajo a ella el arca del pacto que había estado deambulando por distintos lugares. Entonces parece que David tenía grandes méritos, pero resulta que fueron opacados por sus pecados, porque si ustedes conocen la historia de David, recuerdan que él fue adúltero, recuerdan que fue un conspirador y recuerdan que fue un homicida. Pero con todo esto, el gran pecador aún se consideraba 3 veces bienaventurado, dichoso, lleno de gozo, un hombre pleno. ¿Por qué? Porque Dios le había atribuido justicia sin obras, porque Dios lo había justificado y lo había perdonado sin que él hubiera tenido que hacer absolutamente nada para ganar su reconciliación con Dios.
Ustedes recuerdan el episodio cuando el profeta Natán lo confronta, y vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, cuál fue la respuesta del rey David. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Después que el profeta lo confronta por medio de la ilustración del hombre rico que le quitó la única oveja al campesino pobre, y después de que le dice, tú eres ese hombre que ha pecado, ¿cuál fue la respuesta en el versículo 13 de David a Natán? Pequé contra Jehová. Es decir, cuando David escuchó la palabra de Dios que lo confrontaba, ¿qué hizo? Le creyó a Dios que hablaba a través de su profeta. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a través del profeta Natán para David? También Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Jehová te ha perdonado. La pregunta de nuevo es, ¿qué tuvo que hacer David para ser perdonado y justificado? Creerle a Dios. ¿Qué tiene que hacer entonces usted para ser perdonado y justificado y ser visto por Dios con los buenos ojos que Él nos ve a través de Cristo? Creerle a Dios, confiar que Cristo es suficiente para perdonar sus pecados, aun si usted considera que son tan oscuros como el abismo y tan rojos como la sangre. Cristo es suficiente y usted puede confiar en Él. Por supuesto, la señal que va a confirmar que usted ha sido justificado es su arrepentimiento, es su cambio de vida, su progreso y caminar en la fe con Cristo. Es decir, no significa que usted puede vivir y hacer lo que quiera y simplemente apelar a, Cristo me justifica si yo creo en Él. No, significa que si usted ha creído en Cristo, que si usted ha sido lavado de sus pecados, que si usted ha sido perdonado, que si Dios ha declarado que usted es inocente porque está en Cristo, pues su dinámica de vida es otra. Sus pasiones, sus gustos, sus intereses, sus motivaciones, sus pasatiempos, sus proyectos, sus metas, sus anhelos, todo va a girar alrededor de Cristo, todo va a girar alrededor de su relación con Él en obediencia voluntaria y amorosa. Esa es la señal que usted puede examinar para determinar si en verdad usted ha creído y está justificado o sigue viviendo en desobediencia y rebeldía contra Dios. Así que volviendo a Romanos 4, de nuevo Dios salva y justifica a quien Él quiere, mis hermanos. Pero resulta que nosotros podemos disfrutar y gozar de los beneficios que Dios nos extiende en Cristo. A partir del versículo 20 vamos a ver cómo podemos hacer eso. Romanos 4:20. Sigue diciendo Pablo respecto de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Ahora miren tan interesante esta definición de fe del versículo 21. Plenamente convencido de que era poderoso, de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero lo interesante y valioso para ustedes es el 23, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como Abraham pudo creer en Dios que le iba a dar un heredero cuando él tenía como 100 años y su esposa como 75 más o menos,
Él estuvo plenamente convencido de que Dios tenía todo el poder para hacer aquello que había prometido. ¿Por qué necesitamos estar seguros de que Dios tiene el poder para salvarnos, aun sin que nosotros trabajemos por nuestra salvación? Pues por la tendencia en nuestro corazón a trabajar por ganarnos las cosas, porque creemos que depende de nosotros, si hacemos y nos esforzamos, que seremos salvos. Esta fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe que está segura, hermanos, y convencida de lo que Dios dice y confía sin dudar en su palabra. Esta es la fe que usted necesita para que su vida cambie. No solo es creer en Dios, como les decía, es creerle a Dios. Creerle cuando le dice que usted debe santificar el día de reposo y Él va a ser fiel para sostenerlo. Creerle cuando Dios le dice que le enseñe la Biblia a su familia, a su esposa, a sus hijos, y que eso no volverá vacío, que eso tendrá frutos y recompensas. Creerle a Dios cuando le dice que Él lo sostendrá y le dará para compartir con aquellos que tienen necesidad. Escuchar a Dios cuando lo llama y le dice que deje su pecado y que Él le dará la gracia necesaria para mantenerse en pie. Necesitamos aprender a escuchar a Dios y a confiar en Él, mis hermanos. Pablo continúa y aclara que la fe de Abraham miraba hacia Cristo como el Hijo prometido en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Pero además aclara que nuestra fe también necesita mirar a Cristo, quien fue entregado por causa de nuestra desobediencia y rebelión contra Dios. Es lo que leímos en el versículo 24 y 25, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a Jesús de los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahora vamos a hablar un poco de la diferencia entre ser perdonados y ser justificados, porque resulta que en el Evangelio somos perdonados por Dios a través de Cristo. Por favor, en sus Biblias, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. El 21 dice: y a vosotros también, que erais extraños en otro tiempo y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, en Cristo somos reconciliados con Dios. En Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su muerte sustitutiva sobre nosotros o por nosotros, ustedes son declarados inocentes en Cristo. Ustedes son en Él declarados como no culpables. Es decir, cuando usted cree en Cristo, Dios lo ve como una persona que nunca ha roto su ley, como una persona que no se ha rebelado contra Él. Si está en Cristo, si usted cree en Cristo. Pero resulta que ser perdonados por Dios a través de Cristo es diferente de ser justificados por Dios a través de Cristo. ¿Qué significa esto? Que no solo somos declarados inocentes o libres de pecado, sino que Dios nos declara justos. Es decir, Él declara de nosotros en Cristo que hemos cumplido todas las demandas de su ley, que nuestra obediencia a su ley ha sido perfecta e intachable, sin falla y sin yerro alguno, que nosotros hemos caminado en santidad y perfección total. Si estamos en Cristo, ¿ustedes me entienden? No solo nos quitan nuestra culpa y nuestra deuda, sino que nos atribuyen la justicia y la obediencia perfecta de Cristo, gratuitamente por la fe.
De modo que Dios ya no nos ve como no culpables, sino que nos ve como santos, sin mancha, justos e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo es esto posible? Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y vamos a leer todos juntos cómo es posible que se nos atribuya la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21, todos juntos. Al que no conoció pecado, entonces a aquel que nunca pecó, Dios lo hizo pecado por nuestra causa, para que nosotros pudiéramos recibir y ser hechos justicia de Dios en él. Ustedes pueden captar el sentido o el doble sentido de este intercambio glorioso. Jesucristo se hizo pecado por usted, mi hermano, para que usted pueda ser hecho justo delante de Dios en él. Cuánta gracia, cuánto amor y cuánto favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. A usted que estaba lejos, como leímos en Colosenses, a usted que era enemigo, que estaba ocupado en malas obras, ahora Dios lo ha reconciliado en Cristo por medio de su muerte, a fin de presentarlo santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Y esto es lo que Dios hará si usted en verdad permanece en la fe bien cimentado y constante, sin moverse de la esperanza del Evangelio que está escuchando esta mañana. Si usted le cree a Dios como Abraham y David, su fe le será contada por justicia. Si usted confía en Dios a través del sacrificio de su Hijo Cristo, usted será justificado gratuitamente por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acudir a Cristo, confiar en Cristo, ponerse completamente en los brazos de Cristo, porque Él es suficiente para salvarnos, porque Él es suficiente para reconciliarnos con Dios, porque Él es suficiente para que tengamos la justicia que necesitamos para estar en la presencia de Dios sin morir. Así que es por la sola fe en Cristo, es por la sola gracia de Dios para nosotros en Cristo, solamente en Jesús seremos perdonados y declarados justos, santos y perfectos únicamente en Él. Y solamente en la Escritura encontramos este Evangelio que nos enseña que nuestra salvación viene de Dios, depende de Dios y es para la gloria de Dios, de tal manera que solo Él será glorificado por su amor para nosotros, hermanos, en Cristo. Todo esto es verdad para usted, ¿cómo? Si cree en Jesús. Pero recuerde, si usted en verdad ha creído en Él, su vida cambia, su vida da fruto. Vamos a ver una persona diferente que teme al Señor y que quiere caminar como alguien que ha sido declarado justo, libre de todos los pecados y culpas, gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La pregunta es, para que pasemos a la celebración del sacramento: ¿usted realmente cree en Cristo? ¿Usted lo ama? ¿Usted lo escucha? ¿Usted lo sigue? ¿Usted le obedece? Oremos. Padre, gracias por recordarnos que somos tanto insuficientes como incapaces de ganarnos tu favor, de hacer que vuelvas tus ojos sobre nosotros, sino es únicamente a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, para reconciliarnos contigo y para darnos su justicia perfecta. Señor, gracias por el Evangelio, gracias por Cristo, porque podemos descansar en Él de nuestros trabajos y labores y gozamos tu amor y tu favor inmerecido en Cristo. Ayúdanos a recordar su muerte por nosotros
con dignidad y con pleno convencimiento de que estamos en Él y somos tu familia y tus hijos hoy. Te alabamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.